Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole porque nos permite estar reunidos para alimentarnos espiritualmente, porque ciertamente la vianda ya la consumimos, pero también es muy importante el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, para saber, para tener el conocimiento verdadero del plan de Dios, porque ciertamente Dios es un Dios de orden y quizás nuestras vidas han sido desordenadas. Y es por eso que hemos sido llamados para ordenarnos y para participar de su obra, porque así lo dice su palabra, que no es que nosotros, que el amor consiste en que nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos alcanzó. Y aún siendo pecadores, así nos ha llamado. Y perdonando nuestros pecados, nos tiene aquí a su servicio, porque ciertamente todo el mundo es pecador y alguien tiene que ser partícipe. Y ahí es donde se muestra el amor de nuestro Dios. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que venga a limpiarnos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies de todo pecado, porque es necesario limpiarnos. Y todo este tema es un preparativo de igual manera para la Santa Cena que se viene el próximo domingo, incluso hasta para los bautismos. Por eso es que le agradecemos y le pedimos que venga a darnos de su Espíritu Santo y sea quien nos inspire para hablar las cosas que quizás no sabíamos. En sus manos entrego todo este, toda esta reunión y todo lo que conlleva, mis hermanos, la luz, todo. Lo ponemos en sus manos y estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Eh, Hermanos, acompáñenme abriendo su Biblia en San Mateo 27, el libro de Mateo, versículo 27. Por título lleva Jesús ante Pilato. Y a final de cuentas, este es como un tipo juicio. Y fíjense, hace rato, bueno, yo siempre les comento que el Señor Lara, muchas veces me pone las cosas viendo una película. Y hace rato prendí prendí el televisor y empecé a buscar en las películas y me encontré una que se llamaba El Nudo del Diablo y precisamente es de unos pequeñitos que son asesinados y todo se basa en un juicio y todo es en un juicio, toda la película. Y el tema va de la misma manera. Y aquí nada más hay una verdad y lo contrario es una mentira. Y eso es la verdadera batalla de esto. Y vamos a empezar a leer. Dice Mateo 27, Jesús ante Pilato. Dice así. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Acompáñenme, esta escritura es muy pequeña, pero acompáñenme a Lucas 23, y trae más datos. En los demás libros trae más datos, y vamos a leerlos para ver las diferentes formas en que lo vieron los discípulos. Lucas 23, del uno en adelante, dice así. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, ¿tú lo dices? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente,
ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí hay tres cosas y les voy a preguntar a ustedes y quiero que alguien me conteste. La primera de ellas es, viene en el 2 y dice, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César. ¿Eso es verdad o es mentira, hermanos? Buenas noches. Esto es mentira, porque hay Ah, un pasaje donde Jesús dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así ahí es es, donde él está avalando que se tiene que cumplir también la autoridad impuesta aquí en la tierra por él. así es. Gloria a Dios porque ustedes tienen que leer para conocer qué, la verdad. Porque si ustedes no se van a los libros, si ustedes nada más se basan en lo que escuchan y de los que escucharon a otros y de los que escucharon a otros, se va deformando todo. En el 5 dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Por aquí mi esposa me dice mentira. Acompáñenme a Mateo 22. Mateo 22 del 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22. Y vamos a corroborar esto. O sea, esto quiere decir que los que llevaron a Jesús ante el gobernador lo estaban llevando a través de verdad o de mentira. De mentira. Y aquí está la escritura. Amén. ¿Me ayudas, Vicente? La de Mateo 22, del 15 al 22. El 15 al 22. Amén. Dice, la cuestión de tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen de quién es esta imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Aquí está la verdad. Ellos mismos le preguntaron a Jesús. En su cabeza ellos pensaban tentándole, porque esa era la intención, tentarle, pero en su cabeza se imaginaban que Jesús iba a errar, que se iba a equivocar y que quizás humanamente les iba a decir que no se diera tributo, que era injusto. Pero no, no es injusto, hermano. Incluso si tú has pensado que pagar impuestos es injusto, créeme que no es injusto. ¿Por qué? Porque a través de los impuestos, por eso tenemos calles, por eso tenemos agua, por eso tenemos luz, por eso tenemos todo eso. Pónganse a pensar, si no fuera con nuestros impuestos, entonces, ¿cómo se haría posible todo eso? Tendríamos que ponerlo nosotros individualmente. O sea, si no hubiera un gobierno que lo hiciera, entre toda la calle tendría que cooperarse y a final de cuentas pagar un impuesto es para lo mismo. Cooperarse entre todos de la calle es para lo mismo. Entonces son leyes que se tienen que cumplir. Y con Dios todo es lo mismo. Hay leyes tanto espirituales, que son las primeras, y que se aplican también aquí en el mundo. Que nosotros en nuestro egoísmo, en nuestra negatividad
Y en nuestro miedo que va en contra del amor, que no querramos hacerlo es otra cosa, porque al final de cuentas la voluntad de Dios se tiene que cumplir y su plan es perfecto. Que nosotros no lo entendamos, no lo comprendamos, es diferente. El Señor ya sabía en su creación, desde un principio, fíjense, esto se los comentaba el domingo pasado ahí a las personas que van a tomar que se van a bautizar en el curso, que qué decía el capítulo 1 y el versículo 1 de la Biblia. Dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas. Y él vino a poner un orden exacto, empezó a separar las cosas, empezó a poner todo en orden para la máxima creación que éramos nosotros. Empezó a dejar animales para que comiéramos, empezó a dejar toda la vegetación para que también de ahí comiéramos, empezó a hacer todo en orden para una creación máxima que somos nosotros, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y en ese huerto el Señor dio una orden. Dijo, pueden comer de todo fruto, menos del que está ahí en el centro, que es el árbol del bien y del mal. El Señor ya sabía en su creación que si se comía de ese árbol se iba a deformar otra vez todo, que la verdad ya no iba a ser verdad, iban a conocer la mentira y les iba a ganar, que el amor ya no iba a ser amor, que se iba a empezar a volver egoísmo, que la vida, que es lo máximo, iba a haber alguien que le iba a querer quitar. Entonces se volvió un desorden. Y aquí con el Señor todo va bien ordenado. Y a final de cuentas, eso gracias a quién fue, a una mentira. Y a una mentira por una serpiente. Y detrás de la serpiente, ¿quién estaba? El padre de la mentira. Acompáñame a Juan 8 del 39 al 47. Juan capítulo 8. Sí, Juan capítulo 8 versículos del 39 al 47. Amén. Dice, esto ya sabemos que se lo decían los fariseos porque intentaban matarle. ¿Y por qué Jesús sabía? Porque Él es Dios, Él es el creador, Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, conoce todo de ti. A Dios no lo puedes engañar, es lo que te decía en la escritura anterior. Ellos en su mente pensaban hacer caer a Jesús cuando Él es Dios. A Él no lo puedes engañar. A Dios no se le puede engañar. Hay otra escritura que habla de eso. Y si a Dios no lo puedes engañar, entonces el que se engaña eres tú. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Nos engaña mostrando algo muy sutil, pero para que no estemos en el camino, en la verdad y en la vida. ¿Por qué? Porque él así fue. Él siendo hasta de la alabanza, él siendo quizás hasta la mano derecha del Señor, con un nombre de luz, que sería Lucifer, quiso ser como Dios y se rebeló. Fíjate, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjate, o sea, si tu padre es Dios, y ellos eran los que llevaban la palabra, si tu padre es Dios, es lo mismo en la iglesia, si te llamas cristiano, si tienes ese título de cristiano, tendrías que hacer las cosas de Cristo. El 42.
Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay otra escritura que habla del buen pastor donde dice, las ovejas oyen mi voz, me escuchan, me siguen, y estos procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque en nuestro egoísmo humano ya tenían, ellos ya, ellos se sentían que eran la cabeza de todo, que tenían el conocimiento, que eran los únicos que podían hablar de Dios, que eran los únicos que tenían las escrituras, que eran los únicos que podían interpretarlas, leerlas, pero no las llevaban a cabo. Entonces es engañarse a uno mismo. Y no es, esto yo ya desde hace mucho yo ya lo conocía. No es que el humano sea malo, es que el humano no sabe, no conoce. Y estamos expuestos al conocimiento, porque a eso venimos aquí, pero al conocimiento de la verdad, pero también al de la mentira. Y depende de cómo, del conocimiento, depende de tu sabiduría, porque la inteligencia es una, pero la sabiduría es más alta todavía, está más arriba. La sabiduría es cuando ya sabes en el entorno total y te basas a un solo lado. Te basas a la verdad o te basas a la mentira. Y hay una escritura que dice frío o caliente, pero tibio jamás. Y estos personajes en ese tiempo, los fariseos, escribas y todos ellos, eran tibios, porque conocían la palabra, pero no la llevaban a cabo. O sea, se decían que eran los conocedores, los guías, este, los que llevaban supuestamente el orden espiritual, y no es cierto, porque no iban conforme a la palabra, hacían lo que ellos pensaban y lo que les convenía, porque esa es la palabra, lo que a ellos les convenía. Viene alguien a descubrir tu mentira y ¿qué pasa? Pues quieren eliminarlo. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque va a derribar todo lo que han formado, pero en mentira. Si lo hubieran formado en verdad, no hubiera pasado nada. Y hubiera llegado Jesús, lo hubieran aceptado, pero no es así. Todo esto, todas las escrituras es lo que es. Todo esto que está aquí es la vida. Y no nos queda otra más que con nuestra fe, que el Espíritu Santo nos revele que es cierto, o quedarnos en la ignorancia y decir, no, eso es mentira. Y seguir con una vida tibia, porque ni siquiera haces el bien, pero ni siquiera te vas completamente al mal. Y andamos así tibios. Y esto hasta en los días de hoy se ve más. La gente piensa que en las iglesias es todo amor, todo está bien y no es cierto tampoco. Porque el mundo está controlado por el Padre, pero el Padre de la escritura que leímos ahorita, ese padre de mentira que es el diablo. Uno se siente bien en la iglesia, ¿por qué? Porque
Cuando vas a hacer lo que vas a hacer, vas a adorar a Dios, vas a buscar a Dios, vas a darle culto a Dios, porque a final de cuentas, el culto de los domingos es de Dios, para Dios y por Dios. Nosotros no somos nada. Nosotros solo somos simplemente servidores inútiles que vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado, pero que tiene una recompensa que se llama bendición. Y nosotros nada más vamos a cumplir el mandamiento, vamos a agradecerle por lo bueno, pero también por lo malo, porque nosotros tenemos que comprender, hay un dicho que dice, de lo bueno va a salir, de lo malo va a salir algo bueno. Y siempre ha sido así. Vamos a alabarle, vamos a ponernos a cuentas, a pedirle perdón, a alabarle. Eso es lo que hacemos. Pero en alabarle también hay otra cosa. Sí lo estaremos alabando en espíritu y en verdad. Al agradecerle, sí seremos sinceros. Al pedirle perdón, ¿seremos capaces de pedir perdón nosotros a alguien? Al ir los domingos a la iglesia, ¿sí estaremos al 100% ubicados en lo que estamos haciendo? ¿Que vamos a rendirle culto a Dios? ¿O estamos pensando en el trabajo, en la casa? O sea, cuerpo presente, mente ausente. Es lo que deberíamos de considerar. ¿Por qué? Porque si no, a final de cuentas, todo es en vano. Si usted va a la iglesia porque lo están obligando, es en vano. Mejor viva su vida hasta donde tope con esa pared, donde toque ese fondo y el único que lo pueda levantar sea Dios y así pueda tener fe en él. Porque ese fue mi caso y también yo sé que es el caso de algunos de ustedes. Hay que tocar un fondo en ciertas situaciones donde nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro físico ya no tiene fuerzas y el que te rescata es el Señor. ¿Y cómo no vas a estar agradecido si por mis propios medios, mis pensamientos, mis sentimientos, mi físico, mis propias fuerzas, no pude y lo reconozco porque yo sé que no pude, pero sí sé que hay alguien que me rescató y hoy sé que es el Señor y empiezo a buscar y entre más busco y más leo y más encuentro, digo, es el Señor. Y el Espíritu te empieza a revelar ciertas cosas en su multiforma, sueños, visiones, en alguna escritura, en la calle, en alguna palabra, en alguna escritura que veas en una pared, en un libro, en donde sea. El Señor te empieza a dar las respuestas. Pero para eso hay que estar abiertos, hay que tener los ojos abiertos a lo espiritual. Porque si nos cerramos al espiritual, por eso es que ellos no podían, por eso ellos no escuchaban lo que decía el Señor. Y además en la escritura lo dice, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, porque ahora me van a tener que buscar de corazón. Entonces, aquí la batalla es una batalla que nosotros como humanos no podemos. Esa era una batalla espiritual entre el enemigo rebelándose contra Dios. Y Dios aún así se lo permitía. ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo permitía a Dios? La gente se pregunta, bueno, pues ¿por qué Dios no acabó con el diablo? Ya se acabó y ya no hay maldad. Porque a final de cuentas, el enemigo también es su hijo, pero Dios permite que pasen esas cosas para demostrar que lo imposible solo lo puede hacer Dios. Si no hubiera cosas imposibles, entonces ¿cómo Dios se manifestaría? ¿Cómo sabríamos que Dios actuó? Porque todo tiene que llevar una comprobación. Y por eso es que Dios permite todo para mostrarle su poderío, su gloria, para que digamos que Él es, como dice la Escritura, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, no nos hagamos preguntas humanas, basémonos en la fe, en lo que nos está diciendo nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Creador,
creador de los cielos, de la tierra, creador de todo lo que en ella hay. Sí, sabemos que hay un enemigo, pero la escritura, ¿qué te dice? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. El diablo lo único que va a hacer es la historia que han contado aquí, la del caballo. Y al último, ¿qué dice el caballo? Se hace un relajo por el caballo que se soltó. Y al último le echan la culpa al diablo y el diablo, ¿qué contestó? Pues yo nada más solté el caballo. Y de ahí por eso mucha gente que ves de esas vestidas de negro y que andan queriéndole hacer al satánico y dos, tres cosas así, ellos creen que el diablo es su libertador, porque a través de él, por eso estamos aquí, por eso hacemos esto, el otro y aquello, porque con Dios, según para ellos, estábamos esclavizados sin poder hacer nada ahí en el paraíso. Y qué error, porque al final de cuentas lo que se hacía en el paraíso es lo que se sigue haciendo aquí. El problema es que ya está desordenado y no hemos entendido. ¿Qué hacía Adán en el paraíso? Estaba trabajando. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Tenemos que trabajar. ¿Y para qué? Para alimentarnos. Nosotros trabajamos para obtener un salario, economía, para alimentarnos, para vestirnos, que es lo importante. La escritura te dice, busca primero mi reino y su justicia y todo se dará por añadidura. Ya después podrás gozar, tener tu casa, tener tu carro, tener esto, tener el otro. Pero primero es busca mi reino y su justicia. Pero también sabemos que si hay justicia, tiene que haber injusticia. ¿Para qué? Vuelvo a lo mismo, para que Dios se manifieste, para que se manifieste su gloria y para que se le honre, para que se le diga que gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera fuéramos a las iglesias, si no, ni siquiera daríamos gracias. ¿Cuántas personas que quizás han estado enfermas han orado al Señor y han salido de esa enfermedad y ellos saben que es el Señor y dan su testimonio? ¿Cuántas veces te ha pasado algo que para ti crees que es imposible y le has orado al Señor y se ha dado? O sea, siempre que tú pides antes de pedir algo, el Señor ya lo sabe, pero después de que lo pides, se da. Entonces, ¿quién es? Es Dios el que hace todo eso. Acompáñame ahí a Juan 18, allá adelantito, Juan 18, del 28 al 40. Fíjate, aquí trae otros datos. Amén. Dice, aquí trae otros datos y lo vamos a leer porque es importante. Dice, es Juan 18, del 28 en adelante. Amén. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. A ver, hasta ahí, alguien que me diga, ¿qué le entiende a esta parte? Dice que ellos no entraron al pretorio, o sea, ellos llevaron al pretorio a Jesús, porque lo llevaron ahí ante Caifás, pero ellos no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Alguien que me diga qué entiende a eso. ¿Qué es eso que estamos leyendo en este momento? ¿Qué le entienden? ¿Nadie? Fíjense, primero ya lo habíamos leído. Primero lo llevan con mentiras. Otras escrituras que luego vamos a leer, porque luego ya también viene lo del arresto y todo. Ah, no, bueno, eso ya creo ya lo pasamos. Decía que lo llevaron de noche para que nadie se enterara. Y Jesús les dice, diario me veías en la mañana compartiendo la palabra en las sinagogas y apenas hoy, y vienes y me tomas como ladrón en la noche.
Y luego aquí dice que ellos no entraron. No entraron al pretorio porque me imagino que ahí en el pretorio, pues como hay mucha gente, es el concilio y hay gente importante, pues tenían pues alguna comida, ¿no? Ahí, para degustar en lo que están, no sé, en un espacio de tiempo libre, en un descanso. Ah, pero ellos llevaron con mentiras a Jesús diciendo que él hacía esto, hacía el otro, pero ellos no entraron para no contaminarse, fíjense, y así poder comer la Pascua. O sea, iban a comer la Pascua con el pan bien inflado, con demasiada levadura, no como dice la Escritura, que hay que comer la Pascua y que era con panes sin levadura. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, bueno, esa fue otra mentira. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a Jesús. Otra mentira. Eso es a lo que le llamamos tibieza. ¿Por qué dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie? Porque así lo dice el mandamiento, no matarás. Ah, pero sí lo llevaste con mentiras para que lo matara otro. Ah, mira qué fregón te hizo el chanclotas. ¿Sí se dan cuenta de toda la mentira? Pero esa mentira viene de la guerra espiritual que te digo, del enemigo contra Dios. Y el enemigo hasta el día de hoy, si tú te dejas, te agarra y te engaña y te haces, y tú todavía aceptas ese engaño y te gusta. Pero al final siempre te va a traer una consecuencia. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es permitido, pero no todo edifica. El 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Eso es lo que te comentaba hace rato. Tú tienes fe en Jesús desde tu alma y desde tu corazón y desde tu mente, o porque alguien te está diciendo que vayas, o porque tengas fe en él, o porque alguien te está obligando a ir a la iglesia. Eso tiene que salir de aquí adentro de ti. Y además es porque el Señor te tiene que alcanzar y darte los datos para que tú puedas creer en él. ¿Tú crees que yo iba a creer en Dios? Yo no creía en Dios. ¿Tú crees que yo iba a creer en Dios si no me hubiera puesto algo que me impactara tanto, que me maravillara tanto? Yo no podía dejar de beber. Y de repente conozco del Señor, inmediatamente, cuando acabo yo ese trabajo de conocer al Señor, automáticamente ya habían pasado 3 meses y yo ya no me acordaba de que yo bebía. Y empecé a recordar y dije, ah, caray, pues ¿qué me hicieron? Si yo tomaba diario, ¿qué me hicieron? Y empecé a pensar y a pensar, pero me doy cuenta que ya no estuve solo porque empecé a pensar. Yo veo que el enemigo me empezó a pensar, me empezó a poner esos pensamientos y eso les digo porque era septiembre. Yo conocí del Señor en junio, julio, agosto, septiembre, pasaron 3 meses y de ahí dije, ah, caray, pues si yo tomaba y ya no tomo, ya pasaron 3 meses, ¿qué me pasó? ¿Qué me hicieron? Hasta me empecé a sorprender. Dije, ¿qué me hicieron? Y empiezo a tener un pensamiento, ah, no hay problema, te puedes tomar una, dos, tres, estás limpiecito, mira, ahorita ya pasaron 3 meses, no te pasa nada. Ah, caray. Y yo me quedé así callado, ¿no? Pero empecé a escuchar a mi mente y eso era lo que me decía. Pero gracias al Señor, ya no estaba solo. Porque si hubiera estado solo, hubiera seguido esos pensamientos que escuché primero. Pero escuché otro pensamiento después, cuando ya se me acabó
porque me decía, estás fuerte, ya puedes, ya no te hace nada el alcohol. Y escucho otro pensamiento que me dice, pero recuerda que el alcoholismo es progresivo y mortal. Nada más basta con que empieces con una y luego van a ser tres y luego va a ser un pomo y luego van a ser dos y luego va a ser otra vez cada fin de semana, viernes, sábado, hasta domingo y luego ya vas a empezar otra vez el lunes, martes, miércoles. Me di cuenta que alguien me estaba defendiendo, que si tenía yo un pensamiento muy sutil de tentación, me llegó el otro pensamiento de algo que, con la verdad. Y por eso llevo 21 años sin beber. ¿Seguimos leyendo? ¿Me, Isra, me puedes poner otra vez lo que estábamos leyendo? Nos quedamos en el... Vamos a leer el 36. Sí, es el 35. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Fíjate, Pilato, el gobernador, le preguntó qué es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua. Suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Fíjate, el gobernador no halló culpable a Jesús. Y todavía el gobernador pregunta qué es la verdad. Cuando a ti te causa duda algo, búscalo, investigalo, compruébalo. ¿Cómo es que el gobernador no sabe qué es la verdad? Ahora ya tenemos diccionarios, pero en ese tiempo también tenía que haber datos de qué era la verdad y qué era la mentira. Pero cuando te entra la duda es porque no sabes, porque hay algo que te está rebasando tu conocimiento humano, que eso va más allá. Y eso más allá es lo espiritual, es de Dios. Y hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar. Jesús decía, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y así como lo decía aquí, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Pero nosotros vamos de paso aquí, en un viaje donde el Señor te mandó a un lugar donde Él preparó para ti, para mí, para que lo disfrutáramos, y a veces ni lo hemos disfrutado. A veces no nos gusta, incluso, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nosotros no nos gustamos a nosotros mismos? Que te ves al espejo y quisieras ser como otras personas cuando nosotros somos únicos e irrepetibles. Así como eres, así te debes de aceptar y sacar todo el potencial que tienes. ¿Por qué? Porque si tú piensas que está mal como estás y que así no deberías de estar, que tú quisieras ser como tal, que quisieras tener el cuerpo de de esta, entonces te vas a perder, porque la realidad es esa. La realidad es lo que tú ves en tu espejo, en el espejo. Y la realidad que deberías de ver es que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que deberías de ver. No deberías de ver el traje que se te dio. ¿Por qué? Porque llegará un momento que ese traje se tiene que ir a la tierra, al crematorio, pero tu alma, tu espíritu tiene que regresar con el Señor
Y dice que allá tendremos un cuerpo glorioso. ¿Cómo será? ¿Quién sabe? Pero dice que ya no hay llanto, ya no hay muerte, ya no hay sufrimiento, ya no hay preocupaciones. Todo lo que tú quisieras que hubiera en este mundo, lo vamos a tener allá arriba. Pero aquí, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor, porque solamente con el Señor vas a poderlo lograr todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no te fortaleces en Cristo, con tus propias fuerzas, va a llegar un momento en que se te van a acabar. Eso fue lo que me pasó a mí. Y me imagino que también algún caso de ustedes. Acompáñame a Juan 14, ya vamos a acabar. Dos escrituras y acabamos. Fíjate, Juan 14, del 5 al 7. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjate, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino que te lleva al Padre. ¿Qué es la verdad? Ahorita lo vamos a leer. Y la vida no es nada más aquí física. Nosotros antes de llegar aquí físicamente, nosotros ya éramos espiritualmente. Llegamos aquí con un traje para poder disfrutar de lo que preparó el Señor en este mundo para nosotros y lo vamos a tener que volver a entregar para regresar de donde venimos. Juan 8, 31, y con esto acabamos. Juan 8 del 31 al 38. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida es la vida eterna. Por eso es que estamos aquí, por eso es que vamos los domingos, por eso es que tratamos de seguir lo que dice el Señor. Porque si no sería en vano, siempre lo he repetido, sería en vano. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Toda mi vida. Y que no llegues a conocer a tu creador, híjole, como que no va, ¿verdad? Pero esta parte es la que conviene aquí y que tenemos que llevarnos bien grabada. Dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi Padre no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de nuestro Padre. Por eso les decía que su padre era el diablo, el padre de mentira. Dice que si Jesús los libertara, los libertaría de verdad. Y yo le doy gracias a Dios porque me logró libertar de esa mentira en la que yo estaba, en el alcohol. Y así es de sutil esto. El alcohol, sí, claro, es liberador, te tomas una, andas estresado, te tomas una y como que empiezas a sentirte ya un poquito más tranquilo, te tomas otra y dices, como que ya se me olvidó, te tomas tres y dices, no, pues ya empiezas a reír, ya me siento bien relajado, sí, pero todo es con medida. ¿Cuál es el engaño? Que empiezas a beber más y más y más porque quieres sentir esa libertad de no pensar quizás en porque yo era por un problema, de no estar ya pensando en ese problema y y así somos los alcohólicos, no hay otra. Bebes hasta olvidar, ¿por qué? Porque no quieres sentir, porque no quieres aceptar esa realidad, porque no quieres sentir ese dolor tan grande y soltarlo. Entonces, esta lucha es espiritual, hermanos, pero el enemigo en su necedad siempre ha hecho cosas olvidándose que Dios todo lo que hace
es para bien. Aunque para nosotros sea algo malo, es para bien. Todos dicen, híjole, cómo maltrataron a Jesús, cómo lo encarcelaron, qué injusticia. Sí, pero para él el premio fue estar a la derecha del Padre. Y tenía que ser así, ¿por qué? Porque él vino, él se hizo carne, el mismo Dios se hizo carne para dar ejemplo de cómo teníamos que comportarnos. Él en el transcurso que daba la palabra era para enseñarnos a cómo teníamos que vivir, a cómo teníamos que comportarnos, qué es lo que teníamos que hacer, cuáles eran las leyes. Y nos vino a enseñar esas dos leyes. Incluso la primera ya la sabíamos desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento él vino y dijo, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, ¿cómo podrás amar a otro? Pero para poder amarte, tienes que buscar el verdadero amor. ¿Y quién es ese amor? No es tu pareja. Ese amor es, la Biblia lo dice, Dios es amor. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, empiezas a llenarte de amor, de justicia, de paz, de todo lo que te dice. Nadie, yo les dejo mi paz, no la doy como las da el mundo. Mi paz es verdadera. Esa paz donde eres paciente ante las cosas, donde estás en paz cuando todo está en caos, esa tranquilidad. Pero aquí en este mundo, si tú te fijas, y más en este diciembre que se supone que se festeja, porque ya ven que van marcando los meses, febrero que el del amor, que otro mes el de los muertos, que otro mes el de la nación, y este mes que se supone que por costumbre, porque así lo hicieron, festejar el nacimiento de Jesús, hace un caos, todos andan afanados, el trafical, todos andan comprando cosas para allá y para acá, les pagan una lana a fin de año porque así es, y ahí vas y a comprar y a comprar. Espiritualmente, diciembre sería abrirle la puerta al Señor, así como lo dice en su escritura. Yo llego a la puerta y llamo. Si tú abres, entro y ceno contigo. Entro y ceno contigo. Pero andamos afanados en otras cosas. ¿Alguien que quiera comentar algo? Adelante, Vicente. Fíjate, hay algo que me llamó mucho la atención y está en Juan 19. Te habla sobre la casa de Caifás y el pretorio que no se querían contaminar, pero sin embargo se estaban contaminando, ¿no? Y en el 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Y aquí viene lo que me llama la atención. Dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y me llama justo la atención porque ellos tocaban la ley judía, ¿no? Y la ley judía marcaba que para poder acusar a alguien de cierta situación deberías de tener dos o más testigos. Y es algo que en ningún momento he visto a lo largo de aquí de las acusaciones de Jesucristo. Nunca se vieron ninguno de los dos testigos. Y en el, en el 8 me llama la atención porque dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y en el 12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas o no eres amigo de César, no eres amigo de César, todo lo que se hace rey, a César se opone. Me llama mucho la atención justamente de Pilato, justamente eso, que le dio miedo y procuraba soltarle. Y Pilato nunca, bueno, hay unas cartas donde habla de unas cartas históricas donde Pilato habla sobre Jesucristo, que era una persona muy limpia,
y que no encontraba defecto en él y todo eso, eso a raíz en cuestión del aspecto histórico, pero en cuestión del aspecto bíblico, me llama mucho la atención justamente esto, porque él sin ser judío, él siendo gentil, tenía más miedo que los mismos sumos sacerdotes de lo que pudiera pasar, tanto fue así que trataba de librarse, ¿no? Tanto que lo mandó con los escribas y fariseos, pero en particular el versículo 11, donde dice que el que a ti te ha entregado mayor pecado, el que a ti me ha entregado, el que te ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Y justamente eso, o sea, no se querían contaminar, pero su pecado ya lo habían hecho. ¿Y pecado en qué aspecto? El pecado es que no, el mandamiento lo dice, ¿no? No darás falso de testimonio de tu prójimo. Y estaban dando falso testimonio, estaban testificando, estaban dando, de hecho no había ni testigos. Entonces estaban de alguna forma acusándolos sin tener esos testigos y de alguna forma pues ellos hablan sobre la ley que llevaban a cabo y sin embargo no era concordante. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo la ley para acusarlo. Entonces ahí te das cuenta cómo ellos mismos, cuando Jesús dice que son del diablo, son hijos del diablo, justamente por eso, porque como Abraham no hacían las cosas correctamente, según la ley que ellos estaban siguiendo, no la estaban llevando a cabo, ¿no? ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa esa situación? Que queremos juzgar a todo mundo, pero nosotros en nuestra diario vivir no llevamos de acuerdo las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cuántas veces queremos que el prójimo se comporte de cierto modo cuando nosotros, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres, con todos alrededor, pues tenemos mal testimonio, ¿no? Entonces ahí es donde me hace énfasis esta escritura. ¿Por qué? Porque a veces queremos entregar al hermano, queremos entregar al vecino que están haciendo mal las cosas, pero al final nosotros tenemos mayor pecado porque no estamos haciendo las cosas como corresponde a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es algo que me llamaba la atención y que quería comentar. Así es, esa escritura dice que no querían contaminarse. Hay otra escritura donde Jesús dice que acusa a escribas y fariseos y le dice, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, hablando de pecados, pues yo, por ejemplo, digo, bueno, yo dejé de beber, pero ahora ya soy adúltero, ¿no? Ya dejé de beber, pero ahora levanto falso testimonio de varios. Dejé de beber, pero ahora mato. O sea, ¿cómo, no? Eso era lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Pero por qué? Esto tiene un significado. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que te puede guiar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante, hermana Fanny. Gracias. A mí algo que me llamó mucho la atención es el comentario que hizo sobre que Satanás también es hijo de Dios. Y, y en esto también recordaba que ayer en el estudio se hablaba de la ceguera, que a veces que la dureza de corazón nos ocasiona una ceguera tal que después ya no sabemos hacia dónde vamos. Y él desafortunadamente se envaneció tanto que perdió de vista realmente quién era Dios y quién era él. Entonces, su avaricia, su envidia para con Dios lo llevó a perderse de tal manera que perdió todo. También me llamaba mucho la atención lo que se comentaba ahorita sobre cómo los fariseos querían matarlo, pero no querían verse culpables. Pero ahí también viene mucho lo que es la intención del corazón con la que hacemos las cosas, porque nos habla la Biblia de que Satanás o Lucifer era el encargado de la alabanza. Y aunque él alababa a Dios, en su corazón había ya estas desviaciones, había ya esta envidia por ser como Dios. Y creo que si nos ponemos a considerar un poquito, muchas veces guardamos en el corazón cosas
que no nos hacen mejores que Él. Podemos vivir con nuestra fachada de buenos cristianos, ir y servir, levantar las manos, alabar, pero realmente nuestro corazón no tiene nada que ver con lo que a veces aparentamos. Y así como en algún momento Él pudo disfrutar de la presencia de Dios y de toda su gloria, creo que también así pudiera pasarnos a nosotros, aunque hemos estado cerca de Él, le hemos servido y le hemos estado en comunión, si no tenemos cuidado de la relación que tenemos con Él, nos pudiera llegar a pasar lo mismo, llegar a tener esa ceguera que no nos permita ni darnos cuenta en qué momento nos apartamos. Ese era el comentario. Así es, hay una escritura que dice, Señor, me parece que es un proverbio, dice, Señor, no me des poco, que no me vaya a hacer robar, ¿no? Delinquir. Y tampoco me des mucho, no vaya a ser que me vaya a olvidar de ti. Todo tiene que estar en equilibrio. Y si hablamos de la escritura, busca primero mi reino y su justicia, lo justo, es eso, es ese equilibrio. Es nada más lo que necesitas para vivir aquí. No necesitamos más. Y dense cuenta, ellos por el rango que tenían de conocer las escrituras, ellos sentían que tenían poder. Y uno busca a través de la película que estaba viendo, si la pueden ver, se llama El Nudo del Diablo, está interesante porque es un juicio total. Y ahí puedes ver también la sarta de mentiras que se pueden manejar, y es un caso con miles de pruebas y incluso hasta los abogados ya están hasta fastidiados y quieren llegar a un arreglo, pero también no es con verdad el arreglo. O sea, vamos a hacer esto, di esto, y ya tú te ganas unos cuantos años menos de sentencia y toda la culpa se le va a aquel y ya tú sales un poco librado, pero no es así. Por eso dice, busca primero mi reino y su justicia. Imagínate que tú quisieras que te fueras a juicio con una persona millonaria. ¿Quieres poder ganar un juicio? ¿Tú solo? No, pero con Dios sí, porque Dios es justo. Adelante, ¿alguien más que quiera comentar, Isra? Sí, buenas noches. Eh, Hace unas semanas atrás veíamos acerca de esta parte de los testigos. Sin embargo, dice en Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pues vemos que sí se presentaron algunos testigos falsos que estaban acusándole. Y de hecho, este tema es bien interesante porque habla acerca de la verdad y de la mentira. Y vemos aquí cómo los fariseos pues se caminaban con mentira y aún Pilato buscaba qué era la verdad, como bien se comentaba. Y pues la verdad está en Jesucristo y esa verdad siempre debemos llevar a cada momento que vayamos porque a veces cometemos esas faltas, les llaman mentiras piadosas o ilusorias. Escuchaba el domingo pasado, ¿no? Cuando una de las hermanas reprendía a su hija y le comentaba y le decía, si no te portas bien, le voy a hablar a los Reyes Magos para que no te traigan nada. Y uno se queda considerando, porque al final del día eso es una mentira. A veces que empezamos a hacer que nuestros mismos hijos empiecen a creer algo que es una mentira, que al final del día nosotros como creyentes tenemos que hablar siempre con la verdad, siempre decirles que en esos pequeños detalles enseñarles a los niños en las tradiciones, en Día de Muertos, decirles por qué uno no participa y darles fundamento, que tu fundamento teórico siempre sea en la palabra. Y me quedaba yo considerando, ¿no? Cuando la hermana le comentaba a su niña esta parte, y, bueno, al final del día a veces son personas que apenas están conociendo, pero ¿cuántas veces tú y yo no hemos participado en ese tipo de mentiras, ¿no? Que pensamos que no afectan, pero que muchas veces pues no estamos caminando con verdad.
Dios siempre nos ha invitado a que siempre hables con la verdad y la verdad siempre va a salir a la luz. Y es mejor que sepan de tus hijos que tú eres el que te esfuerzas. Espero que no haya alguien conectado que esté escuchando un niño esto, ¿verdad? Y que esté con esa ilusión que muchas veces generan. Pero es mejor que hablemos con la verdad, hermanos, porque el día de mañana que querramos decirle a nuestros niños o a nuestros jóvenes, es que tú tienes que ser verdadero, no tienes que ser padre de mentira, ¿no? Hijo del diablo. Se hablaba ahorita acerca de los hijos. Hay quien no son hijos. Hay quien es solo creación. Dice en el libro de Juan que todos los que recibieron a Jesús han sido llamados hijos de Dios. No todos lo reciben y no todos hacen la voluntad. Entonces, ellos no son hijos. Ellos solo son creación. Hijos son aquellos que han aceptado al Salvador, a Jesús como el Maestro, como el Salvador del mundo. Entonces, sería bien interesante preguntarnos, ¿no seremos creación? Porque aquí los fariseos, bien comentaba hermano usted, colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. O sea, querían comer la Pascua, pero estaban entregando a muerte a un inocente por sus celos, por su envidia, porque ya no sobresalían ellos y sobresalía Jesús. Entonces se dan cuenta cómo muchas veces hay intereses de por medio y que aún estos hombres llevaban testigos falsos. O sea, querían participar de la Pascua, pero estaban haciendo algo muy, muy grave. Y qué bueno que usted lo comenta, hermano, porque a veces somos así. Hay quien no tiene la conciencia, por ejemplo, de tomar la cena del Señor y le doy gracias a Dios porque de a partir de la enseñanza que se dio acerca de los bautismos, bueno, de la cena del Señor, eh, muchos hermanos reconsideraron eso y hubo un hermano que se acercó y me decía, es que hermano, habíamos escuchado de esto, pero no nos habían explicado pues con más detenimiento de que tenemos que examinarnos, ¿no? Que tenemos que probarnos y comer de esa cena lo más dignamente posible. Yo decía, es que ese es el problema, porque a veces lo hemos hecho monótono, ya no hay una conciencia porque cada mes lo haces, y si este mes no la tomas, bueno, al siguiente la tomas o la siguiente semana, y no debería de ser así. Por eso creo que Dios nos invita a que en todo lo que hagamos, siempre hablemos con la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Cuando yo escuchaba a esta hermana, y me recordaba mucho de nuestra hermana Reina, cuando ella comentaba, ¿no? Que se quedaba esperando a los Reyes Magos y pues se quedaba dormida en la banqueta, como niña que era, y nunca llegaban los Reyes Magos. ¿Y cuántas cosas no se generaron en el corazón de un pequeño que a lo mejor estaba pidiendo un juguete, estaba pidiendo algo y que nunca le llegó y que empezó a generar en su corazón odio hacia alguien que ni siquiera existe? Pero ese odio lo generamos nosotros como padres, porque si nosotros habláramos con la verdad y dijéramos, ¿sabes qué, hijo? Mira, no tengo dinero, dame oportunidad de más adelante poderte comprar algo, pero hablarles con la verdad, cuando se les llevan los juguetes a los niños, se les dice, esto Dios se los está dando, porque los niños pueden crecer con, ay, los Reyes Magos ya me trajeron los juguetes, ¿no? Nos trajeron los Reyes Magos juguetes. No, hay que hablar con la verdad, aunque a veces la verdad incomoda, aunque a veces la verdad no nos beneficia, no nos conviene, como cuando en el trabajo te dicen, ¿quién hizo esto? Y sabes que tú fuiste el culpable, que no hiciste bien las cosas. Tú tienes que hablar con la verdad y cuando tú hablas con la verdad, aunque venga el castigo hacia tu persona, eres liberado, pero que cuando estás tratando de tapar como David, queriendo tapar el adulterio que había cometido, estaba siendo cargado hasta que lo soltó delante de Dios y fue liberado. Entonces, a veces que estamos cargando con cuestiones que hemos actuado mal, no siendo verdaderos, y creo que Dios nos invita a que todo lo que hagamos, siempre digas la verdad. Eso quería comentar, hermano. Así es, y la verdad está en las escrituras. Que nosotros no querramos aceptarla por nuestro egoísmo, por esa parte que tenemos también, así como somos imagen y semejanza de Dios, también al comer ese fruto desde un principio, se contaminó toda la tierra y en general, no nada más nosotros como humanos. Dice que la vegetación,
las plantitas con flores, no tenían espinas, que a raíz de eso le salieron espinas para protegerse. ¿Por qué? Porque sabía que la maldad del hombre iba a ser algo muy, muy grave. Y sí, era para protegerse ellas mismas. Entonces, la palabra del Señor, también hay un proverbio que dice, instruye al niño desde pequeño y aún de grande no se apartará. Si se le instruye conforme conforme a la verdad, es más difícil que haya sufrimiento. Porque para mí también, eh, para los que tienen solvencia económica, pues por costumbre se puede celebrar muy bien, gracias a Dios. Pero para los que no tienen solvencia, para los que tienen muy escasa economía, es donde se empieza a deformar y empiezan a crecer también, con esa mentira y con ese falso camino pero es que porque ellos sí les traen reyes y a mí no, y empieza a generar maldad en su corazón y se empieza a generar quizás, yo quiero tener eso, pero de una mala manera. Entonces, instruye al niño desde pequeño y aún de grande no se apartará del camino. Gracias a Dios por la palabra, y todo va aunado a la Santa Cena. Quizás si andamos en mentira, hermanos, consideremos para la Santa Cena, y también para los hermanos que van a bautizarse, que también consideren que quizás su vida era de mentira y ahora quieren enterrar esa mentira para resurgir en verdad, para tomar el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces vamos a terminar, vamos a orar, y si tienen su corazón orar por alguien, adelante, puede hacerlo, y esperando, teniendo la fe y esperando para que el Señor haga. Padre bendito, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque ciertamente usted nos muestra nuestra calidad humana, y sabemos que como humanos, comiendo de ese fruto, nos íbamos a contaminar. Su plan era perfecto en verdad, pero entrando la mentira se deformó. Y ahora tenemos esas dos partes, pero ahora somos conscientes de si hacemos la verdad o si hacemos mentira. Dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Podemos estar en la iglesia, pero también sabemos que hay lobos vestidos de ovejas. Y no es para escandalizarse, sino para hacer conciencia, porque a final de cuentas ellos tendrán su pago y nosotros también. Y la salvación es individual. Tenemos que considerar nuestro individualismo con el Señor, nuestra comunión con el Señor, y tratar de ser aprobados por Él. Tratar de alcanzar ese varón perfecto, que quizás no lo alcancemos, pero así como en la escuela, quizás podemos pasar con 6 de panzazo, así quizás el Señor nos pueda aceptar, porque el Señor es amoroso, misericordioso, y su gracia es para siempre. Le agradecemos y le pedimos por la iglesia en general y por todas las necesidades que hay. Usted sabe que hay mucha enfermedad, quizás hay escasez, falta de trabajo, quizás hay situaciones que no se han arreglado y que ya se extendieron mucho, papeleo, pagos, cualquier situación que estén esperando mis hermanos, que si es su voluntad, usted sane, usted abra las puertas del trabajo y usted permita y dé gracia para que esos pagos, esos papeleos concluyan y ya no estar en desespera. Y dar testimonio de que usted escuchó nuestras oraciones. Pero sobre todo le pedimos que venga a limpiarnos y a darnos de su Espíritu Santo para poder dar esos frutos espirituales como son principalmente el amor y todas esas ramitas como es la bondad, la benignidad, la amabilidad y todas esas cosas que edifican la propia vida. Y todas las cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias.